Un deseo de paz. Mientras Mel observaba a los pitufos competir, un pensamiento mucho más profundo y serio que el de Shaggy se apoderó de su mente. Los pitufos eran felices en su sencillez. Jugaban, reían, se peleaban y se reconciliaban, pero su vida era simple, sin la carga de la omnipotencia o la amenaza de un multiverso inestable. Mel sintió una punzada de envidia. «Bah, pitufos, felices», pensó Mel. La fragancia de la curiosidad, el olor de las palomitas, salado y mantecoso, se extendió por el bosque. Melminion Shaggy continuaba comiendo, ajeno a que su omnipotencia, o más bien, su antojo, había creado un rastro olfativo irresistible. El olor, transportado por una ligera brisa, llegó a la aldea pitufa, donde la celebración de los Pitufi Olímpicos estaba en pleno apogeo. El primero en notarlo fue Pitufo Goloso, que estaba a punto de devorar un pastel de arándanos. De repente, su nariz se movió. «Oh, Pitufo. ¿Qué es ese olor tan delicioso?» Pitufina, que estaba de pie junto a él, también lo notó. «Huele a algo crujiente y salado». Pitufo filósofo se ajustó las gafas. «Es un aroma inusual, mis queridos pitufos. Un olor que no es nativo de este bosque. Podría ser una nueva especie de hongo o una extraña criatura». La curiosidad se apoderó de la aldea. Los pitufos, atraídos por el olor, comenzaron a seguir el rastro. Fortachón se unió a la búsqueda, convencido de que el olor provenía de algo que podía levantar. Tormenta, siempre cautelosa, se acercó con su arco listo, sospechando que era una trampa de Gargamel. El minión, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que su verdadero deseo no era un sándwich infinito o un poder más grande, sino algo mucho más simple: paz. Deseaba la paz que los pitufos tenían, la simplicidad de una vida sin la carga de ser un dios. En la aldea, los juegos terminaron con un empate entre Pitufina Retoño y Pitufi Sauce. Como premio, se les permitió tocar la esfera mágica y pedir un deseo juntas. Ambas se miraron y, con una sonrisa, pidieron un deseo en voz baja. Desde la colina, Mel no podía oír el deseo, pero la esfera brilló con una luz que nunca antes había visto. Un sentimiento de calma y tranquilidad se extendió por la aldea y por el bosque, llegando hasta Mel. «Zoinks», dijo Shaggy en su mente, como que, «siento una paz increíble, hombre. Es como si el universo entero estuviera en armonía». Melminion Shaggy, con una sonrisa en su rostro, se dio cuenta de que el deseo de los pitufos había sido algo simple, algo que todos podían compartir. Era el deseo de paz, de armonía, algo que ni siquiera su omnipotencia podía otorgar de una manera tan pura. Y mientras los pitufos celebraban su victoria, Melminion Shaggy, el minión omnipotente, entendió que el verdadero poder no reside en la capacidad de crear y destruir, sino en la capacidad de apreciar la simplicidad y la paz que ya existe. Desde la colina, Melminion Shaggy vio cómo los Pitufi Olímpicos llegaban a su fin. Fortachón, a pesar de su fuerza, había sido superado en agilidad por la astuta Retoño. Pitufina Tormenta había logrado un puntaje perfecto en el tiro con arco, pero Pitufi Sauce la había superado en la carrera de obstáculos. Al final, la esfera mágica fue entregada a Retoño y Pitufi Sauce, quienes la tocaron con una sonrisa. El deseo que pidieron, el deseo de paz, llenó el aire, y Mel lo sintió. Como que, «es increíble, hombre», dijo Shaggy en su mente. «Me siento tan tranquilo que podría dormir una siesta». Mel se rió en voz baja. La sencillez de los pitufos era un bálsamo para su alma cósmica. La vida en la aldea era un recordatorio de que, a pesar de todo el caos y la complejidad del multiverso, siempre había lugar para la simplicidad y la bondad. Mientras los pitufos celebraban su victoria, Melminion Shaggy se quedó en su colina, con su bolsa de palomitas a medio comer. Observaba la alegría de los pitufos, la camaradería, la inocencia. Y en ese momento, se dio cuenta de que el verdadero poder no era el de crear sándwiches gigantes o manipular la realidad. El verdadero poder era el de apreciar la belleza de la vida simple, incluso si eso significaba ver un espectáculo desde lejos, con una bolsa de palomitas y un par de amigos en la mente. El descubrimiento de la colina Mel, mientras tanto, no notó nada. Estaba absorto en sus pensamientos, disfrutando de las palomitas. En su mente, Shaggy y Scooby también disfrutaban de un banquete de palomitas mentales. Como que, «esto es lo mejor, Mel. Palomitas infinitas», exclamó Shaggy. De repente, una voz real lo sacó de sus pensamientos. «Hey, minión. ¿Qué estás comiendo?» Mel abrió su único ojo y vio a los pitufos. Estaban todos allí, mirando la bolsa de palomitas con una mezcla de curiosidad, confusión y deseo. Pitufo Goloso se acercó, con los ojos llenos de esperanza. «¿Qué es eso, pitufo?»
Mel, en un estado de pánico minion Shaggy, intentó esconder la bolsa de palomitas detrás de su espalda. Nada, thanks. Pero era demasiado tarde. El olor de las palomitas ya había hecho su trabajo. Los pitufos, con sus pequeños cuerpos vibrando de emoción, se abalanzaron sobre Mel. La bolsa de palomitas, incapaz de resistir el asalto pitufil, se rompió, esparciendo palomitas por la colina. Los pitufos, por primera vez en su vida, probaron las palomitas de maíz. El sabor, a diferencia de cualquier cosa que hubieran probado antes, era una delicia para sus pequeños paladares. Mientras los pitufos se regocijaban con las palomitas, Mel se quedó atónito. Su secreto, que con tanto esmero había tratado de ocultar, había sido revelado de la manera más absurda posible. El minión omnipotente, el que podía manipular la realidad, había sido descubierto por una simple bolsa de palomitas. Pitufo filósofo, con una palomita en la mano, lo miró con una nueva curiosidad. El olor era inusual, la jaula desapareció, y ahora, estas palomitas que no provienen de ninguna planta conocida en el bosque. ¿Hay algo más en ti, minión? ¿Qué eres en realidad? Mel, sin saber qué hacer, solo pudo dar un paso atrás, con los ojos llenos de pánico. En su mente, la voz de Shaggy se escuchaba con un tono de resignación. Como que, te dije que eran deliciosas, hombre. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? La vida de Mel Minion Shaggy, el minión omnipotente en un mundo de pitufos, acababa de dar un giro inesperado, todo por el irresistible aroma de unas simples palomitas de maíz. Pitufo filósofo, con una expresión de triunfo, se acercó a papá Pitufo. Lo sabía. El minión no era un viajero interdimensional. Era un minión que dejaba rastros de olor. Mi teoría era correcta. Papá Pitufo, preocupado, miró a sus pitufos. Calma, mis pequeños pitufos. No podemos ir tras él con ira. Pero los pitufos no escucharon. La furia y la curiosidad los impulsaban. El olor de las palomitas era un insulto, una burla. Tenían que encontrar al minión y hacerle preguntas. Mel Minion Shaggy, asustado, corrió por el bosque. El olor de las palomitas, un rastro invisible pero potente, lo seguía. Los pitufos, con su determinación y su furia, lo seguían de cerca. Fortachón, con su fuerza, abría camino a través de los arbustos. Tormenta, con su arco listo, seguía el rastro del olor. Filósofo, con su nariz en el aire, analizaba la composición del olor. En su mente, Shaggy estaba en pánico. Thanks. Nos están persiguiendo, Mel. Corre más rápido, hombre. Ruro. Ladró Scooby. Mel, con sus piernas de minión, corrió lo más rápido que pudo. Pero sabía que no podía huir para siempre. El olor de las palomitas era una condena.